Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Solicitamos de la manera más atenta al maestro Aurelio Niño Mayer, secretario de Educación Pública, dirija un mensaje a los participantes en este evento. Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a este hermoso edificio de la Secretaría de Educación Pública, que aquí nos hace testigos de la presentación de este portal, aquí conteniendo los murales de Montenegro detrás de nosotros en este histórico y muy bonito edificio que es su casa. Sean todos bienvenidos. Saludo con mucho gusto y agradezco la presencia del doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México y presidente de la CONAGO, que esté aquí con todos nosotros. De igual manera, saludo y agradezco la presencia de la doctora Jimena Puente, presidenta del INAI, que nos acompaña, del señor gobernador del Estado de Querétaro, que está aquí con nosotros, que además es miembro de la Junta Directiva del INIFED, de este Instituto Nacional de Infraestructura para la Educación, y agradezco mucho, Pancho, gracias por estar aquí con nosotros. También agradezco mucho la presencia del secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade. Gracias, Virgilio, por estar aquí con nosotros. Y por supuesto también la presencia del presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, e igualmente de la diputada Hortensia Aragón, presidenta de la Cámara, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y la presencia de todos ustedes, los comisionados del INAI, que agradezco mucho que estén todos aquí. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Luis, en fin, todos, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en la presentación de este portal. Cuando uno de los proyectos centrales de la reforma educativa fue poder hacer el censo educativo, ustedes recordarán que hace 3 años o menos, hace tan solo 2 años, en este país ni siquiera sabíamos cuántas escuelas había, ni siquiera sabíamos con exactitud cuántos maestros había en el país. Y por lo mismo, uno de los proyectos de la reforma educativa que se mandató como resultado de la reforma educativa fue hacer el censo educativo, que por primera vez nos permitió tener con bastante certidumbre conocer el número de escuelas, el número de maestros, la ubicación y, por supuesto, las carencias de los planteles. A partir del censo fue que pudimos dimensionar por primera vez el nivel de rezago y de deterioro que tenía la infraestructura de los planteles educativos en el país. Lo sabíamos, creo que todos lo intuíamos, lo conocíamos, lo habíamos visto, pero no se había podido cuantificar ni saber con detalle cuáles eran estas deficiencias y dónde estaban. Y gracias al censo hoy podemos saber, por ejemplo, que el 11% de las escuelas del país no cuentan con baños y que, por ejemplo, esta condición en los estados más pobres, como es el caso de Oaxaca, de Guerrero o de Chiapas, puede llegar hasta el 30%. Y es a partir de este análisis y de tener la información clara y precisa de estas deficiencias que, como parte de la transformación educativa que está impulsando el presidente de la República, nos pide y nos instruye poder tener un programa muy agresivo de infraestructura escolar que pueda remediar estas condiciones tan deplorables en las que se encuentran muchos de los planteles educativos y que no permiten, por supuesto, tener un ambiente propicio para el aprendizaje. Y es a partir de ese momento que la Secretaría de Hacienda, a quien hago un reconocimiento muy profundo, se pone a trabajar en un sistema o en un instrumento financiero muy novedoso que son los certificados de infraestructura educativa, un mecanismo que nos permite el día de hoy contar con 50,000 millones de pesos en los siguientes 3 años para poder hacer la inversión más grande que se haya hecho en infraestructura educativa en las últimas décadas, para poder dejar en buenas condiciones a un poco más
de 33,000 escuelas que, de acuerdo al propio censo educativo, son algunas de las que más lo requieren. Este esfuerzo nos va a permitir dejar en buenas condiciones a un porcentaje muy elevado de las escuelas que así lo requieren, con lo cual vamos a poder cerrar de manera significativa la brecha que existe hoy con planteles de muy mala calidad. Este es un esfuerzo y reitero aquí públicamente mi agradecimiento y mi reconocimiento al secretario de Hacienda, al subsecretario Aportela. Está aquí Ramiro, a quien pido que por su conducto haga llegar estas felicitaciones, que fue también parte fundamental de este equipo de trabajo que desarrollaron este mecanismo financiero con gran eficacia, con gran prontitud además, y que hoy nos permite, a pesar y ya totalmente blindado de precios del petróleo o no precios del petróleo, poder contar en los siguientes 3 años con este recurso para cambiar la cara de las escuelas de México. Muchas gracias y felicidades a la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. A partir de que se tuvo este instrumento financiero es que el 2 de septiembre del año pasado el presidente de la República en su informe anuncia este programa, instruye a la Secretaría de Educación a que nos pongamos a trabajar para que este mecanismo financiero pudiera llegar y hacerse realidad. Y es a partir de entonces en donde empezamos junto con la Secretaría de Hacienda a hacer un trabajo con todos los gobernadores del país, a través de la CONAGO, a través de quien hoy preside la CONAGO, y agradezco mucho la presencia una vez más del gobernador del Estado de México. Nos pusimos a trabajar porque este mecanismo requería que hubiera un convenio con cada una de las 32 entidades federativas. Fueron trabajos arduos y largos para poder afinar estos convenios, para poderlos llevar a buen puerto, y finalmente en el estado de Morelos, al tenerse la primer CONAGO exclusivamente para temas educativos, que además contó con la presencia del presidente de la República, es que la Federación firma con las 32 entidades del país estos convenios para poder hacer posible los instrumentos financieros ya concebidos por la Secretaría de Hacienda, y es que arranca también una segunda etapa de este proyecto y de este programa. Y aquí, a través del presidente de la CONAGO y por supuesto del gobernador de Querétaro, que nos acompañan el día de aquí, agradecerle a todos los gobernadores y pedirles que a través de su conducto agradezcan, por supuesto, la apertura, la participación, el entusiasmo, la eficacia y la rapidez con la que logramos analizar y firmar estos convenios para dar un paso más y que este proyecto fuera una realidad. Muchas gracias, señores gobernadores, por su trabajo y por su apoyo. A partir de tener los convenios que daba ya sustento al proyecto financiero diseñado por la Secretaría de Hacienda, iniciamos la construcción de la definición de las listas que deberían de ser las escuelas a las que va dirigido este plantel. Se utilizó como el principal instrumento el censo educativo con toda la información que teníamos respecto a las escuelas con mayor rezago. Se complementó con los propios análisis que tiene el INIFED sobre la infraestructura educativa en todo el país, y por supuesto se escuchó la opinión de todos los gobernadores y de los gobiernos locales, que también a partir del conocimiento mucho más directo y preciso de su estado nos hicieron llegar distintas opciones para ir conformando los listados de los planteles que se iban a atender. El siguiente paso fue que este mecanismo llegara a buen puerto en la Bolsa Mexicana de Valores. Y el año pasado, a finales de noviembre, casi a principios de diciembre, pudimos estar en la Bolsa Mexicana de Valores haciendo la primer colocación de estos certificados de infraestructura escolar, que si no mal recuerdo, y si no aquí me pueden corregir varios de los presentes, el objetivo era poder en esa primera colocación tener cerca o colocar cerca de 5,500 millones de pesos, y se logró una colocación por un poquito más de 8,500 millones de pesos, lo que demostró el entusiasmo que generó este mecanismo en el sector financiero y particularmente en la Bolsa de Valores, a quien
Agradezco mucho también aquí la presencia de José Oriol, muchas gracias por estar aquí, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y por supuesto la presencia de Luis Robles, a quien agradezco mucho que esté aquí, porque además no solamente como titular de las agrupaciones bancarias del país, sino porque Bancomer tuvo un papel fundamental en el apoyo de este proyecto y por supuesto en la compra de estos títulos, lo cual agradecemos mucho, lo mismo que Emilio Romano de Bank of America, otra institución que se interesó ampliamente en este programa, que le ha dado un gran apoyo y que han sido dos instituciones que se comprometieron y que han impulsado la compra de estos títulos y por supuesto el impulso de este mecanismo en el sector financiero. Muchas gracias a la Bolsa Mexicana de Valores, a Luis, a Emilio, muchas gracias por todo su apoyo. Una vez que se tuvieron todos estos instrumentos y entendiendo la importancia de la transparencia de este programa, por dos motivos. El primero y más importante, porque al ser un programa con tal cantidad de recursos y tan sensible para la población, porque se trata de las escuelas, de los niños y de las niñas y de los jóvenes de México, había un compromiso y un principio elemental y fundamental de transparencia. Un compromiso con los padres de familia, con los propios alumnos y, por supuesto, con todo el país. Pero además, como lo decía Héctor, y esto es muy importante resaltarlo, el éxito del programa depende también de su transparencia. La atracción que pueda generar este mecanismo en el mundo financiero, más allá de los rendimientos que creo que están muy bien entendidos, va a depender de que sea un programa plenamente transparente y que todo aquel que compre un certificado de infraestructura escolar en la Bolsa Mexicana de Valores sepa que es un programa absolutamente transparente y que peso por peso está llegando a su destino. Y así es cuando empezamos también a trabajar con el INAI, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Federal, con todos los comisionados y particularmente con su presidenta, a quien agradezco mucho que primero pudimos firmar un convenio específico de transparencia para que pudiéramos cumplir dentro del programa con todo lo que el INAI considerara que deben de ser prácticas de apertura y de transparencia en este programa. Y después, por supuesto, en la ayuda, en la construcción de este portal, que es la pieza fundamental o el sostén principal de la transparencia de este programa. Así es que, Jimena, y a todos los comisionados del INAI les agradezco mucho su apoyo, su participación y que se hayan involucrado en un proyecto tan importante, que nos hayan sido una guía, una asesoría y, por supuesto, sabiendo que estamos plenamente siempre fiscalizados por ustedes y que esto está a sus órdenes. Muchas gracias también a todos ustedes. Una vez que tuvimos todos estos elementos y el programa ha estado listo para arrancar, el día de ayer iniciamos formalmente ya este programa. Estuvimos en Oaxaca, en el municipio de Miahuatlán, en la escuela primaria Emiliano Zapata, que es una de las escuelas beneficiarias de este programa, en donde instalamos también el primer comité de padres de familia, porque como lo explicó hace un momento Héctor Gutiérrez de la Garza, parte central del funcionamiento de este mecanismo es la participación de los padres de familia. Van a ser ellos quienes den una contraloría social de cómo está funcionando este programa escuela por escuela. Y por ello, a partir de los consejos escolares de participación social que ya están instalados en cada una de las escuelas y que es parte también de la reforma educativa, creamos los subcomités de infraestructura, en los cuales el Comité Escolar de Participación Social elige a un conjunto de padres o de madres, a uno de ellos lo designa presidente de este comité, y este comité es el que se encarga de verificar que esté el recurso, de que la obra vaya en tiempo y finalmente lo más importante, la obra no podrá darse por terminada o por buena hasta que no tenga la firma del presidente de padres de familia que está conforme con el trabajo que se realizó en la escuela. Así es que
El día de ayer instauramos este primer consejo y se irán instaurando en cada una de las escuelas que son beneficiarias de este programa y que además, como lo presentó hace un momento el director del INIFED, se podrá ver siempre y cuando tengamos permiso del padre de familia en la ficha que se tiene de escuela por escuela quién es el padre responsable de la obra de esa escuela. De igual manera, y esto no lo he mencionado porque lo estaremos haciendo el próximo viernes, pero no quiero dejar de mencionar el acuerdo que estaremos haciendo como parte de todo este proyecto con la Cámara de la Industria de la Construcción, también aquí presente, un acuerdo que nos va a permitir con toda transparencia también incluir a las industrias de la construcción de todo el país en este proyecto tan importante para poderlo hacer con calidad, con rapidez, con eficacia, pero que además este dinero, estos 50,000 millones de pesos, sean también un incentivo para las economías locales en todo nuestro país. Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. El día de ayer, mientras estábamos en esta escuela Emiliano Zapata en Miahuatlán, en el estado de Oaxaca, en los recorridos que hago en las escuelas, siempre tengo al final un diálogo con los maestros y con los padres y las madres de familia, y ayer en esta escuela de Oaxaca no fue la excepción. Un diálogo importante, intenso, la primera vez que podemos dialogar de esa manera con maestros que son parte de la sección 22 de Oaxaca, maestros que están frente a grupo, maestros que realizan un gran trabajo día con día y que ayer con mucho respeto pudimos tener este diálogo abierto en donde ellos pudieron preguntarnos absolutamente todo sobre la reforma educativa, las evaluaciones, en fin. Pero parte central, y es por lo que hago mención de lo sucedido el día de ayer, es que uno de los maestros, precisamente hablando de este programa que fuimos a arrancar y a presentar en su escuela, nos decía: ¿y qué va a pasar con el dinero? Porque siempre escuchamos que viene más dinero para las escuelas, que se va a invertir X o Y cantidad de dinero, y al final del día nunca nos queda claro dónde queda, si realmente llega a las escuelas o no, cómo se van a gastar el dinero, dónde va a estar. Y precisamente ayer les decía que el día de hoy íbamos a presentar este portal, que es uno de los portales como parte de los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda, también de ir transparentando los presupuestos más importantes y sustantivos que tenemos en el gobierno federal, en donde aquí se podrá ver prácticamente peso por peso cómo está llegando a las escuelas. Al tener este portal en donde se puede ver la ficha de la escuela, en donde viene ya establecido el monto que se le va a dedicar a esa escuela, qué es lo que se va a arreglar, quién es el contratista de la obra, en cuánto tiempo debe de quedar, quién es el responsable de la obra por parte de las autoridades, quién es el responsable por parte de los padres de familia, los comités de padres de familia que van a vigilar que además esto llegue y que se haga una realidad. Creo que estamos frente a uno de los programas con mayor transparencia que se tienen hoy en el gobierno federal y que para nosotros pues es un orgullo y un honor poderlo presentar, un gran reto, porque esto apenas está empezando. Como lo podrán ver, hay ya muchas de las escuelas de este año, las 16,000, esas ya están plenamente cargadas, las fichas, muchas de ellas ya están completas, otras no, conforme vaya avanzando, y aquí la clave es que el portal, y esa es la instrucción que tiene el director del INIFED, esté siempre actualizado. Este es un instrumento de transparencia que debe de servir a los mexicanos y a la sociedad, a los padres de familia y a todos los interesados para que con toda actualidad se esté checando cómo va este programa con absoluta y plena transparencia, para que al final del sexenio quede clarísimo en dónde quedó cada peso de los 50,000 millones de pesos que estaremos invirtiendo para cambiar el rostro de las escuelas. Yo les quiero agradecer mucho a todos los que están aquí y que han participado de una u otra forma, como lo he venido mencionando, en la construcción de este proyecto tan importante para la infraestructura del país y por supuesto también en esta herramienta de transparencia. Agradecerles que estén aquí en su casa, agradecerles todo el apoyo y decirles que estamos siempre a las órdenes. Decirles además a los presidentes de las comisiones de educación, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a quienes estamos obligados a rendir cuentas, que este es un instrumento más también
para su uso, para la rendición de cuentas, y que como siempre estamos también a las órdenes para cualquier tema que se ofrezca a este respecto y a cualquier otro. Muchas gracias. Sin duda alguna estamos ante el inicio de un gran proyecto para la transparencia en nuestro país. Este portal de programas Escuelas al 100. Un portal que sin duda alguna representa un importante avance en el programa que encabeza la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para impulsar la mejora de la infraestructura de más de 33,000 escuelas de educación básica, media y superior en 2011 municipios de todo el país. Pero sobre todo, la materialización de uno de los principales objetivos del convenio de colaboración firmado en noviembre pasado entre la SEP, el INIFED y el INAI. Un esfuerzo conjunto que permitirá que las y los mexicanos puedan llevar un registro puntual del uso y del gasto de estos 50,000 millones de pesos que sean destinados para este importante programa. Todo esto permitiendo que cualquier persona, como lo acabamos de ver, conozca las escuelas beneficiadas por municipio y por estado, el monto recibido por plantel, los datos del contratista e incluso las imágenes del inicio de los trabajos y del avance que se vaya teniendo. En este sentido, aprovecho este importante espacio para reconocer la amplia disposición mostrada por el INIFED y su titular, Héctor Gutiérrez de la Garza, para incorporar las recomendaciones realizadas por el INAI para la conformación y puesta en marcha de este plantel. Nuestro reconocimiento, Héctor, y ahora el compromiso efectivamente está en mantener estos estándares que ya tuvimos la oportunidad de conocer. Asimismo, quisiera destacar que además de constituir una importante herramienta para dar seguimiento a una de las más ambiciosas políticas educativas implementadas en nuestro país, el lanzamiento del portal Escuelas al 100 contribuye también a dos materias fundamentales para las tareas del INAI: el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la promoción de las políticas de gobierno abierto. En principio, porque al poner a disposición de la población en general toda la información relacionada con la implementación del programa, contribuye a sentar las bases de una nueva cultura de rendición de cuentas y con ello al fortalecimiento de esta práctica entre las y los mexicanos. Adicionalmente, la puesta en marcha de este portal constituye un importante avance para promover una cada vez mayor participación ciudadana en lo relacionado con el ejercicio y seguimiento al uso de los recursos públicos. Prácticas que además contribuirán a facilitar la difusión y consulta permanente de los objetivos, alcances, etapas de ejecución, beneficiarios y del ejercicio y aplicación de los recursos públicos que se destinarán a este programa, así como para transparentar su implementación y promover una efectiva cultura de la rendición de cuentas de cara a la sociedad. Programas como este realmente pocos tenemos y son ejemplo a nivel nacional e internacional. Son un ejemplo de un círculo virtuoso en donde todo se torna en beneficio para lo más importante que hay en esta vida: nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Celebro que todos pongan su energía, su entusiasmo, sus conocimientos para apoyar a las niñas, a los niños que son el presente y el futuro de México. Siempre lo he dicho, la escuela es la segunda casa de nuestros hijos y celebro que a través del programa Escuelas al 100 estemos poniendo al 100 las diferentes escuelas que requieren de mucho apoyo por parte del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Y especialmente hoy quiero expresarle, señor secretario, presidente del INAI, señor secretario de la Función Pública, a todas y a todos, que los gobiernos locales nos sumamos, nos adherimos al programa de transparencia de Escuelas al 100.
Hoy, en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asumimos este compromiso de transparentar los recursos y la aplicación de estos recursos en las diferentes obras educativas que estamos ya ejecutando en las diferentes entidades federativas. Que no se nos olvide que los gobernantes locales nos debemos al pueblo, nos debemos a la gente y lo menos que podemos hacer es rendirle cuentas a la gente a la cual nos debemos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.